Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso, y hoy traemos la segunda parte de la entrevista que hicimos con Manu Carballal sobre sectas, así que sin más dilación nos ponemos directamente con ella. Continuando con la entrevista, la primera pregunta que me viene a la cabeza es si existen fases o etapas definidas en el proceso de una persona en contacto con una secta y en su entrada o captación. No sé si están muy definidas esas fases o se van alternando. ¿Qué nos dirías sobre ese tema en concreto? Sí, no están definidas porque cada secta es diferente a todas las demás. Cada organización, cada iglesia, tú en una secta cristiana te puedes poner hasta arriba de jamón de bellota y en una secta musulmana no puedes tocar el cerdo. O sea, cada organización tiene cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Pero sí es cierto que hay un proceso. Yo te Sí. hablo por mi experiencia personal. Yo empecé a conocer desde dentro las sectas hacia 1983, cuando yo era un crío inocente, imberbe e ingenuo que estudiaba teología porque quería ser cura, y llegaron a mi ciudad, a La Coruña, las primeras sectas. Te hablo de organizaciones como el Movimiento Gnóstico Internacional, como Nueva Acrópolis, como Hare Krishna, etc. Yo estuve en todas. O sea, yo cuando hablo de este tema, hablo con la experiencia de alguien que ha estado dentro, que creo que eso te da una perspectiva y una visión muy valiosa, ¿no? Yo empecé a frecuentar estas organizaciones porque en los años 80 consiguieron engañar a la Diputación de La Coruña, a la Xunta de Galicia, a la Iglesia Católica, para que les cediese aulas para impartir sus conferencias. Entonces, claro, yo cuando me encontraba con que un tal movimiento gnóstico fundado por Samael Aun impartía clases, o impartía unas conferencias de mística, espiritualidad y parapsicología en un aula de los salesianos. Hombre, los salesianos, pues está claro que ahí no hay ningún peligro, ¿no? Los cojones, no hay peligro. Y ahí me metí de cabeza, y como esto en todas las demás. Entonces, una de las primeras cosas que tú notas cuando entras dentro de unas de estas comunidades minoritarias, cuanto más pequeña, más radical es esa sensación, es que encuentras una nueva familia. Son tremendamente receptivos, tremendamente cariñosos, porque realmente se lo creen, porque ellos creen, porque nosotros creíamos cuando estábamos en esos grupos que nosotros teníamos la verdad y que fuera de nuestra comunidad estaba el pecado, estaban las hordas del maligno. Y entonces cada persona que llegaba, pues tú la aceptas como si tu madre acabase de dar a luz a un nuevo hermano, ¿no? ¿No recibían consignas de que tienen que ser muy efusivos, ser muy cariñosos? O sea, les nacen de forma natural ese bombardeo amoroso, por decirlo así. Claro, es que no es necesario. No es necesario porque tú has recibido el don, has recibido el privilegio de tener la verdad y tienes que compartirla con quien tenga hambre de esa verdad, ¿no? Entonces no hace falta que te digan, oye, que tienes que ser amable, que es que ya surge de forma totalmente espontánea y natural. Eso es lo perverso de esta herramienta de captación. Entonces tú te sientes de repente muy querido. Y si tú vienes, como comentábamos la semana pasada, de un trauma emocional, de la pérdida de un ser querido, de la pérdida de un trabajo, de un desengaño amoroso, de repente te encuentras rodeado de amor y de cariño, pero es que además es amor y cariño sincero, porque esas otras personas han caído antes que tú y tú te vas a convertir en uno de ellos y vas a dar el mismo cariño y el mismo afecto totalmente real y espontáneo que te están dando a ti. Esa es la perversión de este sistema, que es maquiavélico, pero que es muy eficiente, ¿no? Y entonces llega un momento en que te das cuenta de que las otras personas de tu círculo social no comparten esos sentimientos porque están equivocados. Pues puedes intentar convencerlos, con lo cual tú mismo estás haciendo proselitismo de la secta, o en el caso de que no quieran aceptar la revelación, que no quieran aceptar la verdad, pues tienes que dejarlos ir. Oye, ¿qué le vas a hacer? Es como si si tienes un hermano que se ha hecho toxicómano o alcohólico, oye, pues mala suerte, ¿qué le vas a hacer? Y eso reafirma todavía más el sentimiento de comunidad. El siguiente paso
además de, bueno, todos los trámites económicos que al final, aunque al principio todas estas cosas sean gratis, luego tienes que pagar y tienes que pagar mucho dinero. Al final tienes que pagar todo el dinero. Pero luego otro momento radical en este tipo de grupos es la ruptura total con tu familia. Es decir, tu familia está equivocada, tu familia es satánica, tu familia está en el lado oscuro, no puedes hacer nada por ellos, tienes que salvarte tú y tratar de convencer a otras personas. Y la rotura familiar, la rotura de los lazos afectivos con tus amigos, con tus vecinos, compañeros de trabajo, de colegio, con tu familia, eso marca un antes y un después, porque a partir de ahí te puedes incluso mudar a la comunidad. Mudar a la comunidad es decir, que abandonas tu casa y te vas a vivir en una comuna, en un pueblo. Hay en España en estos momentos de las 12 tribus, en el País Vasco, bueno, hay varios ejemplos, ¿no? La iglesia de Palmas de Troya, hay comunidades cerradas, el grupo Adonai en Desojo, en Navarra, bueno, hay muchos ejemplos, en que esas personas ya rompen totalmente todos los lazos familiares y afectivos para vivir en una comunidad en la que 24 horas al día se está retroalimentando ese mensaje. Y ahí ya has perdido totalmente toda posibilidad de salvación, porque toda la información que te llegue va a ser selectiva. Claro, no va a haber contradicciones. Yo siempre recomiendo bueno, supongo que luego hablaremos de las recomendaciones, pero Sí. yo siempre recomiendo cuando me hablan de un testigo de Jehová, oye, está muy bien que tú leas la revista Atalaya o la revista Despertar, pero hombre, léete algo de los protestantes, léete algo de los mormones, léete algo de los ortodoxos, que también son cristianos, no reniegan de Jesús, pero te van a dar otra perspectiva. Vas a tener con qué comparar. Si no tienes con qué comparar, no puedes elegir. Y es bueno poder elegir. Que tú eres de una secta anglicana, bueno, o tú estás en los mormones, ¿no? En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y tú lo único que lees es el libro de Mormón, Doctrinas y Convenios y la Perla de Gran Precio. Perfecto. Está muy bien que te leas eso, pero hombre, léete algo de los Testigos de Jehová, o léete algo de los cuáqueros, o léete algo de los amis, que también son cristianos como tú. O si tú eres un radical del Estado Islámico, o de Al Qaeda, o de un grupo musulmán terrorista, bueno, léete algo de los sufíes, léete algo de los morabitunes, léete algo de los wahabíes, que también son musulmanes, que también respetan al profeta Mahoma, son musulmanes como tú, pero tendrás la posibilidad de elegir, ¿no? Y yo creo que no es un mal consejo, porque no estás acusándole de nada. Ese es el gran problema, que cuando se intenta rescatar a alguien de estos grupos, si tú llegas en un plan autoritario diciendo que tú estás en una secta, que te han lavado el cerebro, lo que estás consiguiendo es alejarlo todavía más de ti. Y es un error que se comete muy habitualmente. ¿Una persona empática puede montar una secta siguiendo un guión? ¿O es necesario que la persona que monte la secta tenga una falta de escrúpulos como base? No, en absoluto, en absoluto. De hecho, la inmensa mayoría de las sectas fueron creadas por personas empáticas convencidas de su discurso. Tan convencidas que, como comentábamos la semana pasada, en algunos casos llegaron a dar la vida por ese discurso, aunque se llevasen con ellos a cientos de seguidores. No, y este es el problema. La inmensa mayoría de los grupos sectarios empiezan por personas que, sinceramente, creen que tienen una revelación, que tienen una verdad, que son depositarios de una información que emana de la mismísima divinidad y que tratan de compartirla. Y empiezan así, pero eso no significa que terminan así. Empiezan así porque a medida que se van sumando adeptos, el líder descubre la erótica del poder. Y el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y nos encontramos con casos tan emblemáticos, por ejemplo, como el de Jim Jones, que probablemente empezó su delirio del templo del pueblo creyendo que tenía una revelación auténtica, o el caso de David Koresh, que empezó su escisión de los bautistas en la iglesia de los Davidianos de Waco, famosa, donde se produjo aquel tiroteo con el FBI y la ATS y murieron más de 80 personas, entre ellos muchos niños.
como una especie de búnker, era un búnker, ¿no? O algo así. Sí, claro, porque en Estados Unidos al radicalismo religioso se suma la licencia de armas y que puedes tener muchas armas. Entonces ellos, si aquí en España hubiese una legislación sobre las armas de fuego como en Estados Unidos, probablemente en el Palmar de Troya habría un armero que, vamos, podrían declararle solo ellos la guerra a Marruecos y tendrían arsenal para ello. En Estados Unidos ocurrió eso. Koresh era probablemente un tipo atormentado por su idea del apocalipsis y por su visión radical de la Biblia, y seguramente era sincero cuando él empezó su apostolado de esa forma de entender la religión. Pero llegó un momento en que se dio cuenta de que lo consideraban el nuevo Jesucristo, y él mismo se consideraba a sí mismo la nueva reencarnación de Jesús. Y entonces ya empezaba a cepillarse a todas las adeptas, empezó a tener hijos, empezó la borrachera de poder, que es una característica muy frecuente que encontramos en estos grupos, independientemente de que en origen el líder fuera sincero. Pero eso no es una garantía de nada. Alguien que crea el discurso que te está vendiendo no significa que ese discurso sea verdad. ¿En qué consistiría la labor del desprogramador de víctimas de sectas? O sea, es un trabajo en concreto, o sea, sigue un protocolo, hay manuales. Sí, claro que hay manuales y aquí en España en los años 80 hubo casos muy terribles de desprogramadores que eran psicólogos, que eran contratados por una familia y que con la ayuda de unos porteros de discoteca o de la misma familia secuestraban al adepto, o sea, lo esperaban a la salida de la iglesia, lo metían en el maletero del coche, se lo llevaban a un hotel de carretera y lo tenían encerrado comiéndole la oreja hasta que conseguían volver a lavarle el cerebro del lavado de cerebro que le había hecho el líder sectario, ¿no? Hubo un montón de denuncias, hubo condena, porque eso no se puede hacer. Pero claro, yo entiendo que un padre de familia al que de repente se encuentra con que a su hija le ha comido el cerebro un yogui de la India y la chavala se va de casa y deja el trabajo y deja la familia para meterse en esa secta, pues no, a mi niña le han lavado el cerebro y lo que hay que hacer es relavárselo para que vuelva a la normalidad. Pero claro, eso no se puede defender desde el punto de vista legal. Si esa chica es mayor de edad, si es menor es otro tema. Pero si es mayor de edad, como te decía la semana pasada, la Constitución defiende nuestro derecho a creer en tonterías, porque es nuestro derecho. Y podemos creer lo que queramos, eso es lo que ampara la Constitución. En los 80 hubo casos muy dramáticos aquí en España. Por supuesto que había manuales de desprogramación que utilizaban las mismas técnicas de disuasión coercitiva que utilizaban las sectas, solo que para volverla a la secta de la normalidad, digamos, ¿no? No sé si me explico. Sí. Claro, Totalmente. yo soy católico. Tú imagínate que yo soy del Opus Dei y de repente me sale una hija que se quiere hacer budista y que cree en la reencarnación y que solo quiere comer lechugas. Bueno, a mi hija le ha lavado el cerebro, yo tengo que volverla al Opus, que es la palabra de Dios, que es la verdad, ¿no? Y si hay un psicólogo al que puedo contratar para que le coma la cabeza y me la devuelva a la normalidad, pues me parece lícito, pero no es lícito. Desde el punto de vista del derecho, eso no es lícito. Y el tema de los desprogramadores fue un tema muy polémico en su día, igual que el tema de las investigaciones policiales de los infiltrados en sectas, que dieron resultados muy dramáticos y muy contraproducentes. Porque, como te decía la semana pasada, la investigación policial de las sectas es algo terriblemente complicado. Yo he tenido la oportunidad de participar en algunos casos, en algunas investigaciones muy inquietantes en relación a la investigación policial de las sectas, que comienza además en la España de Franco, en lo que entonces era la Brigada Político-Social, que ahora serían las unidades de información del Cuerpo Nacional de Policía. El primer informe que existe, informe policial, yo tuve la suerte de tenerlo en mis manos, de una investigación policial sobre las sectas, es un informe sobre la masonería, que era un tema que preocupaba mucho
al caudillo y sobre los testigos de Jehová, pero hay algunos casos especialmente dramáticos. Yo recuerdo un caso que a mí me impactó muchísimo, de un agente del Cuerpo Nacional de Policía, lo que entonces era la político social, que recibe la orden de infiltrarse en la secta del Gurú Maharaji, la Misión de la Luz Divina, una secta que llegó en los años 70 a España, que lideraba un chavalito muy joven y así regordete, con cara de bonachón, que supuestamente era la última reencarnación de la divinidad hindú, y de repente empezó a montar ashram en la España todavía de Franco. De pronto familias españolas se encontraron con que sus hijos se querían ir de casa para irse a la India, como los hippies de los melenudos a sus americanos, o los Beatles o tal. Y por orden judicial se le ordena a un agente de policía que se infiltre en esos grupos. Sin preparación ni nada. Sin ningún tipo de preparación. Y el hombre se metió, y se metió tanto que una noche, después de haber estado no sé cuántas horas ahí en el ashram meditando, volvió a su casa. Tenía 2 hijos, una niña recién nacida y un niño ya un poco mayor. Se puso el pijama y, en lugar de irse a la cama, sacó de la cuna a su hija recién nacida, salió a la calle, la cogió de los tobillos y le estampó la cabeza contra el asfalto y la mató. La mató, además, claro, se llenó de sangre, ¿no? Y en ese delirio, en esa psicosis en la que estaba, comenzó a caminar en dirección al aeropuerto de Barajas, porque él creía que tenía que tomar un avión para irse a la India, para que su hija, a la que acababa de asesinar, se reencarnase. Fue interceptado por una patrulla que se lo encontró, un tío en pijama, descalzo, de madrugada, lleno de sangre, caminando por la carretera, camino de Barajas. De Barajas. Llama mucho la atención. Entonces lo detuvieron. Cuando llegan a la prisión de Carabanchel, se le identifica como un compañero de la policía, ingresa en el psiquiátrico de Carabanchel, una institución, mucha historia, y cuando al cabo de un par de días empieza a recobrar la conciencia y se da cuenta de lo que ha hecho, se suicida, ¿no? O sea, es una historia terrorífica, brutal. Es grotesca, sí. Brutal. Sí, claro, porque ilustra muy bien el peligro que hay en este tipo de historias. Pero hay otro peligro todavía mayor, y es que el policía no sea un agente infiltrado para investigar, sino que sea un creyente. Y yo, uno de los casos más alucinantes que viví en este sentido es cuando me llaman de los Mossos de Escuadra de Barcelona para ver si podía, en algún viaje a Barcelona, pasarme por la dirección de la unidad del Servicio de Información de los Mossos, para ver unos informes, ver unos expedientes de una secta que estaba investigando, que en ese caso en concreto era Non Siamo Soli, un grupo milenarista, ufológico también, un culto ovni de origen italiano, que se había asentado en varias partes de España y que ya había construido refugios subterráneos almacenando provisiones para el fin del mundo en Navarra, en Cataluña y en Galicia, en los 3. Yo llegué a visitar uno de esos refugios. O sea, es tipo búnker nuclear. Totalmente. Y además, como esto ocurrió poco después de lo de Waco, tenían mucho miedo que esto pudiese derivar en un enfrentamiento armado, porque en esos informes me encuentro con que cuando los Mossos empiezan a hacer la investigación se inicia por una denuncia de que unos niños han sido desescolarizados, dejan de asistir al colegio porque sus padres consideraban que el fin del mundo estaba a punto de llegar y no tenía sentido mandarlos al colegio, ellos se ocuparían de darles la educación en casa, en unos centros privados de la misma organización, ¿no? De Non Siamo Soli. Así arranca la investigación. Entonces, la investigación policial es lo que es siempre, pues se hacen escuchas telefónicas, se revisan movimientos bancarios, se hacen seguimientos y se detecta que uno de los miembros de ese grupo es un policía nacional, pero no infiltrado, sino creyente. Claro, y el problema era que ese policía, ese funcionario de policía, podía acceder a armas de fuego. En España, no hablamos de Estados Unidos. Claro. Y claro, si ese grupo estaba proclamando mensajes, yo llegué a conocerlo incluso al policía,
estaba haciendo proclamas de que cuando llegase el asteroide que iba a impactar contra la Tierra y a provocar el apocalipsis, todo el mundo se querría salvar, y en los refugios, ellos los llamaban las arcas que no conocerán las aguas. Estaba el arca de Allegui, el arca de Barcelona, el arca de Vigo y el arca de La Coruña. Esas arcas, que eran esos refugios con provisiones, había que defenderlos de la gente que quisiese entrar cuando llegase el fin del mundo. Los que no habían creído el mensaje y que ahora pues se querría salvar, ¿no? Y habría que defenderlos con lo que tuviese. Entonces, claro, los Mossos estaban muy preocupados porque si había un policía podía haber armas de fuego y enfrentarse a un nuevo guapo. Y esa es otra de las vertientes de este problema, que también hay policías que tienen sus creencias, que pueden ser católicos, pueden ser musulmanes, pueden ser judíos o pueden creer en una secta. Y esa es otra... como ves, es un problema muy poliédrico, con muchas Sí, aristas. No, no tiene, está tiene, sencillo. tiene muchos factores de abordaje. O sea, no es simplemente alguien que quiera captar y una víctima que capte, sino que es que hay un contexto en el que funciona y muchos frentes abiertos. Claro, claro, efectivamente. Como en cualquier parte de la sociedad. Claro, claro. ¿Y cómo un padre, un amigo o una pareja podrían detener la captación de un ser querido? Pues como Alberto Aguilar. Yo creo que es el gran referente. Alberto Aguilar es el padre de Patricia Aguilar. Su hija, Pongámonos un poco en contexto, muchos de los oyentes. En el primer episodio hablamos de Patricia Aguilar, pero creo que faltaba la contextualización. ¿Podríamos explicar un poco qué pasó con Patricia Aguilar para que se pueda entender? pues Patricia era una niña de 16 años cuando entra en contacto con el sinvergüenza este del Stephen Manrique a través de Internet, que es la gran herramienta de captación. Yo recuerdo en los años 80 y 90, todavía hoy no se sigue haciendo, pero sobre todo en aquella época no había otra alternativa. Entonces se organizaban conferencias gratuitas, ese era el anzuelo, era el reclamo, se anunciaban sesiones como hace Cienciología con el detector de mentiras o sesiones terapéuticas gratuitas, y claro, gratuita es la primera, pero luego ya es como cuando Gmail te ofrece un correo gratuito. Sí, es un correo gratuito hasta un determinado cupo. Luego ya tienes que pagar por la memoria, ¿no? No hay nada gratuito. Lo que es gratis es un anzuelo. No existe nada gratuito. Claro. Y ahora es Internet. Entonces, Patricia estaba muy dolida por el fallecimiento De su de tío. su tío y empezó a buscar en Internet respuestas. Respuestas. ¿Existe vida después de la muerte? ¿Dónde vamos después de fallecer? ¿Dónde estará mi tío? Y empieza a buscar y se encuentra con el perfil de este tipo, que era un imitador de Carlos Castaneda, también peruano, como él, que había incluso llegado a falsificar un documento que a mí me costó mucho identificar, porque realmente la firma era la firma de Castaneda. Y al final localicé el cabrón lo que había hecho. Estuve mucho tiempo investigando eso, que ya te comentaba que dediqué muchos años a investigar el origen de todo esto, que es la biografía de Carlos Castaneda, y localicé el mismo ejemplar, un ejemplar de un libro de Castaneda autografiado por Castaneda en una librería de Londres, del que él había recortado la firma, la había Ah, pegado en un documento escrito en castellano, y que era el testamento de Castaneda, donde le nombraba el nuevo Nahual, y así fue como lo hizo este sinvergüenza. Pero tuvo la frialdad, fíjate qué perverso, de esperar 2 años en los que fue reconstruyendo la percepción de la realidad de Patricia a través de sus conversaciones de Internet, o sea, diciendo, fue fraguando todo durante 2 años claro, a porque tenía que través. esperar a la mayoría de edad. Él sabía que Ah, si... qué listo. Claro, es tremendo, es que es terrorífico. El cabrón estuvo 2 años, claro, porque estaba trabajándose a Patricia y a 50 chicas más, no hay problema. Pero tuvo que esperar 2 años a que Patricia cumpliese la mayoría de edad, y el mismo día que cumplió los 18 años, cogió todo el dinero que había en casa de la recaudación de la tienda de sus padres, tomó un avión para Lima y se fue a Perú. Así es como ocurrió el tema de Patricia Aguilar. Y claro, ahí es el problema de siempre. Lo más normal y lo más lógico es que la familia o los amigos reaccionen con violencia.
Oye, te han lavado el cerebro, tú no te das cuenta de que estás en una secta, tú eres gilipollas o qué te pasa. Pero eso es perder a la de... Yo sé que es muy difícil, pero hay que hacer un ejercicio de empatía mayúsculo para intentar comprender cómo está percibiendo la realidad esa persona. El enfrentamiento no lleva a ningún lado. Hay que intentar entender cómo ha llegado hasta ahí, de qué manera han redibujado su percepción de la realidad para tener un canal de comunicación, porque si no el adepto se cierra en banda y tú eres un infiel, tú no crees lo mismo que yo, tú estás en el error. Y ese es un ejercicio muy, muy complicado que el padre de Patricia hizo de forma magistral hasta el punto de viajar bueno, después de un proceso mucho más largo, claro, por denuncia, pero claro, la policía no puede hacer nada. Si esta chica es mayor de edad y se quiere ir a vivir con un novio peruano que cree que es Jesucristo o Castaneda, pues ¿qué le vas a hacer? Es mayor de edad, ¿no? ¿Cómo actuó el padre? Entonces empezó por los resortes que todavía podía acceder a su hija, empezó a intentar conectar con ella de nuevo. ¿Cómo es lo que hizo? Exacto, tanto el padre como la tía, la hermana de su madre, que fue un trabajo fantástico y maravilloso, no rompieron los lazos de comunicación, que esto es lo terrible. Si se rompen las vías de comunicación, si no te cogen el teléfono, no te contestan los emails, no puedes dialogar, pierdes toda la información, no sabes ni dónde está, ¿no? Entonces, ellos lo hicieron muy bien porque consiguieron mantener abiertos esos canales, tragándose la rabia y tragándose la bilis, y consiguieron saber dónde estaba. El padre de Patricia viajó a Perú, presentó denuncia a la misma policía peruana, localizaron a otras víctimas del mismo estafador, de Stephen Manrique, que también les ayudaron para ubicarla geográficamente. Bueno, pasaron muchas cosas, es una historia muy larga, hay toda una miniserie en Disney, creo que está, En Disney, vale. que se llama 557 días o algo así, que es la historia de Patricia Aguilar, cualquiera la puede encontrar, ahí está todo en 4 capítulos, creo que son, todo este drama terrible. Cuando consiguen localizarla, claro, el primer impulso del padre, imagínate, es ir a abrazarla, porque encima este cabrón la había dejado embarazada. Patricia tiene un hijo de este tío. Claro, con lo cual Alberto es abuelo, además. Y él está en Perú, en un país que no es el suyo, intentando localizar a su hija. La han localizado, sabe dónde está, pero los mismos expertos le recomiendan, no, tú no puedes entrar porque te va a rechazar. Ella todavía está en esa fase de captación. No, y mi nieta, es que es mi hija y es mi nieta. ¿Qué? No, aguanta, aguanta. O sea, yo creo que lo que hizo este hombre es heroico. Sí, Y sí, como, y como, y como labor titánica y heroica salió bien, porque al final se consiguió detener a este tío, ha sido condenado a una pena de prisión muy larga, va a pasarse por lo menos 20 años en prisión, y él consiguió recuperar a su hija y a su nieta, consiguió traerlas de nuevo a España, tiene un final feliz, es una historia en ese sentido muy amable, y yo creo que ese es el camino, porque, insisto, yo me he encontrado con muchos casos, los han llamado y nos han contratado incluso para pericias judiciales en casos de sectas, y el enfrentamiento lo único que consigue es que se rompan esos nexos de comunicación y que pierdas. Claro, sí me da esa sensación que es como una puerta que se abre hacia adentro, que cuanto más fuerces, más bloqueas la comunicación, de alguna Claro, manera. sí. Si a ti en la secta te inundan de amor, pues yo te voy a dar un tsunami de amor para que veas que mi amor, como tu familia, desde el mismo día de tu nacimiento, es mucho mayor que este amor impostado de gente que acabas de conocer, ¿no? Claro. Pero no es un proceso sencillo, desde luego. Son territoriales las sectas al captar. Es decir, si empiezan a captar a tu pareja, a tu hermano, a tu hermana, a quien sea, y tú intentas, bueno, sea como sea, maniobrar para evitar esa captación, los miembros de la secta o quien sea relacionado puede arremeter contra ti. O sea, por ejemplo, los psicólogos o las personas que se encarguen de estos temas son amenazados, son coaccionados para que cesar eso. Hubo un tiempo en que sí, en los años 80 y los 90, yo creo que en Estados Unidos todavía puede estar ocurriendo, nos encontramos con un aspecto muy alucinante de algunas sectas, que es que las sectas tenían sus propios servicios de inteligencia interior, o sea, dentro de la secta. Es como muy alucinante, ¿no?
O sea, había sectas, por ejemplo, Nueva Acrópolis, o por Ah, ejemplo, Cienciología, que tenían un departamento de información. O sea, si la brigada de información de la policía investigaba las sectas, pues nosotros creamos nuestro FBI particular, nuestra CIA particular, para investigar a la policía y a los jueces. Y hay casos alucinantes en la historia de España, como fue el macroproceso contra la Iglesia de la Cienciología, que se inició en noviembre de 1988, con más de 100 detenciones en España de miembros de Cienciología, y que hizo que el departamento, el FBI de la Cienciología, empezase a investigar a la acusación particular que llevaba la diputada Pilar Rollana. Empezaba a investigar la vida privada del juez Vázquez Onrubia, que era el juez instructor de la causa. Bueno, una cosa alucinante. O el mismo departamento de inteligencia de Nueva Acrópolis, que tiene hasta cierto punto sentido. Todos sabemos que el Vaticano tiene su servicio de información interior, su servicio de inteligencia. Entonces, sí. claro, si nosotros somos la religión verdadera, nosotros somos Nueva Acrópolis, ¿Por qué no Ángel tenerlo? Fraga, Claro. claro, entonces nosotros tenemos que proteger la verdad con nuestro propio servicio de espionaje, y tenemos a nuestro servicio de inteligencia interior, que es el que va a investigar. Ay, yo te podría contar anécdotas muy divertidas en este sentido. El que va a investigar a los periodistas, a los criminólogos, a los policías que atenten contra la verdad, que somos nosotros. Entonces, como esto es una guerra, la guerra por la verdad, pues tenemos que defendernos de esta agresión. Y aunque Cienciología ya no tiene tantos recursos como, perdón, Nueva Acrópolis como antes, Cienciología sigue extendiéndose por todo el mundo con más recursos que nunca, y sigue teniendo su servicio de inteligencia interior, todavía a fecha de hoy. Claro, claro. ¿Consideras que una persona que está en una secta ya ha conseguido salir va a tener secuelas psicológicas de por vida? ¿O puede volver a una normalidad relativa? Quiero pensar que no, quiero pensar que no, quiero pensar que de esto se sale, como se sale del alcoholismo o como se sale de las drogas. Claro, si tú has sido heroinómano 10 años de tu vida, consigues dejar la heroína, y luego te metes un chino o te metes un pincho de heroína, pues probablemente vas a volver a caer, ¿no? Si tú has sido Claro. alcohólico durante 10 años de tu vida y has dejado el alcohol, pues hombre, a lo mejor 20 años después, si te vuelves a emborrachar, pues vuelves a caer. Pues esto es un Claro, poco igual, más es un poco igual. más susceptibilidad quizás de volver a caer en un tema de estos, por las trampas por las que operaron. Sobre todo porque si vuelves a caer es porque realmente estás pasando una situación en tu vida de gran vulnerabilidad, porque vuelves a ser especialmente vulnerable. Pero eso le puede pasar a cualquiera que no haya estado en una secta anteriormente, o le puede pasar a cualquiera que no haya sido heroinómano, o le puede pasar a cualquiera que no haya sido alcohólico. Si de Claro. repente tú enviudas después de una relación con tu pareja de 30 años y te ves solo y te tiras a la botella, pues puedes acabar siendo alcohólico, lo hayas sido antes o no. Yo quiero pensar que no, Pablo, porque pienso en Patricia Aguilar. Patricia está muy bien ahora, está con su niña, está fenomenal en Alicante. Ojalá que nunca vuelva a caer en algo así. Quiero pensar que no. Vale, y hablando de salud mental, porque al final una de las cosas que se ven es que una de las formas de captar es cogiendo personas en un proceso de vulnerabilidad emocional que necesitan un sentido vital o necesitan un sentido de pertenencia. Y últimamente he oído hablar de sectas que se disfrazan de coaching personal o que se enfocan a la salud mental, y hay un montón de intrusismo en cuanto a la psicología psicoterapéutica, la psicología clínica. ¿Puedes hablarnos un poco de este tipo de sectas, por decirlo así? No sé si se reciben el nombre de sectas, pero sí que son grupos que simulan un tipo de ayuda, que no sé si realmente llegan a darla, pero ¿en qué consisten estos Sí, sí. grupos? Esto viene de muy antiguo y sigue totalmente vigente. Si antes hablábamos de los desprogramadores, antes hablábamos de las familias que buscan ayuda en profesionales de la salud mental, sean psicólogos o psiquiatras, para intentar rescatar de la secta a un familiar o a un ser querido. Por lo tanto, esos profesionales de la salud mental se convierten en los grandes enemigos, en el anticristo de este tipo de sectas.
Y, por ejemplo, en sectas tan consolidadas o en organizaciones tan consolidadas como la Iglesia de la Cienciología, una de sus mayores bazas, una de sus mayores actividades todavía a fecha de hoy, o sea, a fecha de hoy, año 2023, tú te puedes ir a la Plaza de Callao en Madrid y te vas a encontrar con los propagandistas de Cienciología, con sus paneles portátiles allí en medio de la plaza, hablando de la antipsiquiatría. Tienen toda una campaña contra la psiquiatría, consideran que la psiquiatría se limita a las terapias de electroshock y a anular la mente y la libertad de las personas. Entonces ellos, como son los buenos de la película, pues te van a dar una alternativa a esa psiquiatría. Eso continúa pasando todavía hoy, que es bastante alucinante, ¿no? Así que ahí sí hay una guerra abierta entre muchos de estos grupos y quien más daño podría hacerles, que son los profesionales de la salud mental. Mira, yo, por ejemplo, yo soy de Vitoria y me imagino que en Madrid pasará parecido o en cualquier otro lo pasará parecido. Suele haber unos carteles, por lo menos los veía hace tiempo, en el que aparecía una imagen de una pareja, uno de los dos miembros en un banco y el otro, o sea, en el mismo banco, los dos dándose la espalda. Y ponía, tienes problemas de comunicación, te sientes vacío, te sientes tal, no sé cuál. Ven a los grupos de nosotros te ayudamos. Y ponía abajo el grupo de ayuda de no sé cuál y un teléfono. Lo buscabas en Google el teléfono, mirabas la dirección y era la Iglesia de la Cienciología. Y al final, claro, se tapan. Es curiosísimo porque realmente hay un ánimo de captación en eso. Porque no están yendo de cara, pero es curiosísimo cómo hay una mezcla de intrusismo profesional con un hacer que coge a la gente más vulnerable. Es muy peculiar, porque eso además lo he visto en Vitoria y yo creo que se puede seguir viendo. Yo no sé si en las ciudades de cada uno, si hay una sede de cienciología, es algo que se opera a nivel nacional, pero lo he visto. Sí, y además con la salvedad de que en estos momentos, a fecha de hoy, España tiene un protagonismo enorme dentro de Cienciología a nivel europeo, porque el director de Cienciología España es al mismo tiempo el coordinador de toda Cienciología a nivel europeo. O sea que España en ese momento tiene un gran protagonismo. Y Cienciología ha utilizado todas las herramientas habidas y por haber. En su día recuerdo que hubo un procedimiento judicial también muy notable por las clínicas Narconon, que eran clínicas de desintoxicación, pero que dependían de Cienciología. O sea, tu hijo es adicto a las drogas, olvídate del psiquiatra, nosotros te lo curamos, ven a las clínicas Narconon. Y eso implica un movimiento económico, que es otro de los temas, no lo hemos mencionado a fondo. El negocio de las sectas mueve sumas multimillonarias, muchísimo dinero. Cuando tú entras en Cienciología tienes que ir haciendo una serie de cursos para que te vayan dando una serie de niveles en los que vas ascendiendo. Son como los galones de un militar, ¿no? Tú vas sumando galones Sí. a medida que pasan los años y que vas haciendo esos cursos que cada vez son más caros. O sea, para llegar a un nivel superior has tenido que desembolsar una suma de mucho dinero. Se ve muy bien en los Testigos de Jehová. Los Testigos de Jehová tienen la mayor editorial, o sea, ni Planeta ni nada. El mayor negocio editorial del mundo es el servicio de publicaciones de los Testigos de Jehová. Porque publican miles de libros, miles de títulos. Yo en su día dejé de coleccionarlos porque me arruinaba, pero igual tengo 40, 50, 60 títulos. Además de las revistas, de las publicaciones periódicas, de La Atalaya y Despertar, hay unos libritos monográficos sobre todo tipo de aspectos, sobre todo tipo de temas: la familia, los hijos, el trabajo, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, el Evangelio de Juan, la economía, el demonio, de cualquier tema te sacan un libro, ¿no? Pero el truco está en que ese libro son libros para una persona, no para una familia. Es decir, en tu familia, tu padre, tu madre, tus dos hermanos y el perro son testigos de Jehová. Vale, pero no podéis tener un libro para toda la familia. Tu padre tiene que tener un ejemplar, tu madre otro, tus hermanos y tú otro, y el perro otro, con lo cual multiplicas las ventas por 6.
de cada título. Claro. Eso no hay una editorial en el mundo capaz de conseguir esa rentabilidad, ¿no? Entonces, al final estamos hablando de unos negocios multimillonarios. Y todos podemos caer en una secta, aunque estemos con una actitud defensiva y escéptica, o con cierto... si estamos con defensividad, es muy difícil que nos capten, me imagino. Depende del momento emocional. Yo creo que depende solo del momento emocional. Los humanos, por alguna razón, yo aquí soy un profano, aquí quien tendría que responder es tú, que eres el profesional, yo soy un profano, pero tengo la sensación de que la mejor forma de manipular a una sociedad es a través de sus creencias, de lo que cree, porque lo que creemos es lo que condiciona nuestros actos. Si tú crees que comer cerdo te va a traer enfermedades, además atenta contra los mandatos de Dios, y pues no comes cerdo y no pasa nada. Si tú eres hinduista y lo que crees que atenta contra los preceptos de Dios y va a transmitir enfermedades es comer vaca, porque la vaca es un animal sagrado, en la India pues no comes vaca y tampoco pasa nada, comes cerdo o comes lechugas, da igual, no, o comes pollo, no pasa nada. Pero es sorprendente cómo las creencias gestionan nuestra percepción de la realidad. Y esto no solo se circunscribe al ámbito espiritual o al ámbito religioso. Lo vemos en el fútbol. Mis padres y mis hermanos son fanáticos del Deportivo de La Coruña. Y yo tengo familia en Pontevedra que son fanáticos del Celta de Vigo. Oye, mientras no hablemos de fútbol no pasa nada, pero como salga el tema del fútbol en una reunión familiar, es que vuelan los cuchillos. Y a mí, que no me gusta el fútbol, claro, me parece todo muy absurdo, ¿no? ¿Pero qué? ¿Pero a ti de qué te vale que gane el Celta o que gane el Deportivo un partido? ¿Vas a vivir mejor? ¿Te suben el sueldo? ¿Tienes mejor sanidad? ¿Tienes mejor educación? Yo no lo entiendo, pero es uno de los motores de la sociedad. No te hablo ya, no me quiero meter en el tema político. No, ya, O sea, ya. yo tengo amigos muy buenos y muy queridos amigos en Cataluña, que en un mismo círculo familiar unos son independentistas y otros no. Eso ya son temas que son casi trincheras Pero son racionales. creencias. Pero al Sí, fin y claro, al claro. cabo, ¿a ti de qué cojones te va a valer que Cataluña sea un país independiente o sea una comunidad de España? ¿En qué va a cambiar tu vida? Es que no va a cambiar en nada, es mentira, no es real. Es una cuestión de creencias. Pero al final, Claro. las creencias son las que condicionan nuestra forma de vivir. Lo que consideramos moral o no moral, lo que consideramos ético o no ético, de lo que nos han convencido. Bueno, pues desde esa óptica es muy fácil entender el problema de las sectas, porque al fin y al cabo solo es una cuestión de creencias. Y a modo de cierre ya de la entrevista, porque está siendo súper interesante, ¿nos puedes dar algún dato de interés, algún consejo de los que sean importantes para ti, que creas que les va a interesar o va a gustar a nuestros oyentes? Uf, es muy difícil dar consejos, pero ¿O algún yo dato o anécdota que creas hace, que tiene hace, chicha? hace poquito alguien me mandaba un email muy emotivo, muy conmovedor, la verdad. Un ex seguidor de Carlos Castaneda, a raíz de haber leído la biografía de Castaneda que escribió en su día, y definía el libro como el antídoto contra las sectas. Cuando Ah, sí. comprendes, Ajá. y que me pareció maravilloso, ¿no? Yo estoy tremendamente agradecido, me parece ¿Cómo, para los oyentes, pues si acaso les interesa, cómo se llama el libro sobre Castaneda? La vida secreta de Carlos Castaneda. Y es la Vale. única biografía. Claro, Castaneda es un tipo que, Castaneda es un poco el origen y el resumen de todo. Es un inmigrante peruano que mide 1,57 m, que tiene la tez muy oscura. De hecho, su familia en el barrio, esto me lo contaba su familia, sus compañeros de colegio, le llamaban Cesitar el Negro, porque era muy César moreno el de piel. Negro. Vale. Entonces, estamos ante un individuo que coge un barco en Lima para irse a buscarse la vida en América. Había dejado embarazada a una compañera del Liceo de Arte de Lima y renegó de esa relación y se fue a buscarse la vida. Y empezó estudiando psicología, curiosamente, Ujú. y durante una de las clases, su profesor de psicología se dirigió a él y le dijo: ¿pero quién cree usted que en Estados Unidos, en el Estados Unidos de los años 50,
alguien va a ir a la consulta de un psicólogo con su aspecto, refiriéndose a que era muy bajito y muy oscuro de tez. Esa es la razón por la que él deja psicología. Fue duro el profesor, de todas Sí, formas. sí, no, fue traumático, es uno de los momentos clave en la vida de Castaneda, la razón por la cual él deja psicología y se matricula en UCLA, la Universidad de California, Los Ángeles, en antropología. Y como a él ya le encantaba el tema de los chamanes, el tema de la brujería, el tema de estas cosas, pues cuando su profesor de la asignatura de antropología californiana, Clem Megan, pues, le dice a la clase que quien ese semestre presente un trabajo de campo entrevistando a un indígena sobre cuestiones antropológicas, Castaneda se inventa la historia de Don Juan Matus, que es la que le hará mundialmente famoso. Cuando en 1968 se prohíbe en Estados Unidos el consumo del LSD, que hasta ese momento era legal, porque ya aparecen los primeros casos de suicidios y digamos que las contraindicaciones del ácido lisérgico, y es precisamente Ronald Reagan, el gobernador en ese momento del estado de California, el que prohíbe el tema del LSD, la Universidad UCLA publica ese trabajo de Castaneda, que era una redacción para una asignatura de clase, pero que era magistral, porque Castaneda escribía como Los Ángeles, publica Las enseñanzas de Don Juan, que se convierte en el libro más vendido en Estados Unidos. Y Castaneda, de ser un pobre inmigrante peruano que tenía que compatibilizar 14 trabajos simultáneos para llegar a fin de mes, se 14. convierte... Bueno, Es una exageración, vale. Bueno, 14, 10, 20, no sé, porque él trabajaba en una biblioteca, trabajaba limpiando coches, trabajaba de cocinero, como cualquier inmigrante en Estados Unidos que se busca la vida. O sea, él tenía que compatibilizar varios trabajos. Y de la noche a la mañana se convierte en una estrella del rock, portada de la revista Rolling Stone, portada de la revista Time, el libro más vendido y multimillonario de la noche a la mañana. Y le emborracha el poder. Y termina creando, resumiendo mucho, una nueva religión que todavía hoy profesan millones de personas en todo el mundo, el neonahualismo tolteca. Neonahualismo. Vale. Sí, en el que Castaneda se presenta como el nuevo Nahual, el nuevo Jesucristo. O sea, Castaneda es Jesucristo para sus seguidores. Y monta su harén, un harén en el que las adeptas tenían que romper relaciones con sus familias, en el caso de Taisa Velar, incluso con una agresión física a su propia madre, porque él les había convencido de que eran fruto de una relación que había afectado a su huevo kármico y etérico. Bueno, es que no podríamos estar horas hablando de Castaneda, porque es el origen de todo, ¿no? Pero cuando Castaneda muere, yo conocí a Castaneda personalmente, yo estuve dentro del grupo, yo tuve la suerte de que me eligiesen para entrar dentro del colectivo de Castaneda, de los guerreros. O sea que yo cuando hablo de algo... Yo cuando hablo de algo, de verdad. Sí, personalmente, en 1998 yo tuve la suerte de conocer personalmente a Castaneda y a varias de sus brujas. Las brujas eran unos personajes femeninos que eran como sus escoltas, que se suicidaron, se quitaron la vida. Cuando murió Castaneda murió de cáncer, pero como Castaneda, el eje de todo este sistema de creencias es que él era el Jesucristo, que las iba a llevar a la segunda atención, a otra dimensión, con cuerpo físico. Cuando Castaneda se muere, estas mujeres que habían renunciado a sus trabajos, a sus familias, a sus amigos, desde hacía décadas, o sea, tú imagínate que tú llevas décadas en una secta y cuando te das cuenta de que te han tomado el pelo, tus padres ya han muerto, tus hermanos han muerto o están con Alzheimer, no tienes a nadie a quien recurrir. O sea, te das cuenta de que te han engañado y que has perdido tu vida siguiendo una falacia y ya no hay vuelta atrás. Y se quitaron la vida. Media docena de esas mujeres, entre ellas varias que yo conocí personalmente, se suicidaron cuando murió Castaneda. Esta es la puta realidad de las sectas. Y por eso cuando este lector me decía eso del antídoto, me hacía mucha ilusión, porque significaba que todo ese esfuerzo, fueron 6 años de investigación, yo me arruiné, literalmente. O sea, yo invertí hasta el último céntimo de mis ahorros porque hubo que seguir la pista de Castaneda en Costa Rica, en Venezuela, en Estados Unidos, en Perú, en México, bueno, por medio mundo, ¿no? Pero me he quedado muy satisfecho yo con ese trabajo. Yo creo que el caso de Castaneda ilustra muy bien la maquiavélica y la perversa habilidad
de los líderes de las sectas, incluso, como en el caso de Castaneda, comenzando con la mejor intención. Sí, que no Digo la trabajó para mejor clase. intención, sí, y sobre todo porque en las cartas que él mantenía con Margaret de Runyan, que fue su segunda esposa, él decía que lo único que quería es que le respetasen, que él era un inmigrante peruano, mulato, bajito, irrelevante, y lo único que él quería era poner un doctor delante de su nombre para que le respetasen. Y al final lo consiguió, porque la Universidad de UCLA le regaló un doctorado en antropología, a pesar de que don Juan Matus nunca existió y que todo es una ficción, ¿no? Pero él consiguió su doctorado. Sí, sí. Y joder, es apasionante todo lo que nos cuentas y la verdad que enhorabuena por el libro, que ya te lo habrán dicho 1000 veces, es un trabajazo bestial lo que comentas. Y si tienes algún mensaje de despedida para nuestros oyentes, ya que vamos a ir cerrando esta entrevista de doble episodio que hemos tenido entre esta semana y la anterior, ¿algún mensaje de despedida, algún comentario hacia nuestros oyentes sobre todo lo que hemos hablado? Bueno, lo único que se me ocurre es que hay una frase, no recuerdo de quién, que dice algo así como que nadie va a ganar el cielo por nosotros, ni siquiera Dios, ¿no? Que si tú eres agnóstico, si eres ateo, si no crees en nada sobrenatural, pues no pasa nada, no te afecta. Esto no es cierto del todo, porque ya existen sectas que utilizan el coaching, que utilizan las monedas digitales, que utilizan la economía para captar, pero fundamentalmente, como el grueso es una cuestión invisible, etérea, espiritual, si tú eres ateo y agnóstico, pues sigue tu vida y no pasa nada, pero si tienes inquietudes espirituales, inquietudes sociales, inquietudes trascendentes, yo creo que una de las cosas que nos ha enseñado la historia es que no valen los intermediarios, ¿no? La relación con Dios, tu relación con Dios, si es que eso existe, es personal, es como el DNI, personal e intransferible. Claro. No, es algo que no acepta intermediarios, ni imames, ni sacerdotes, ni pastores, ni nada. Y sobre todo, que cualquier revelación, cualquier religiosidad, cualquier espiritualidad que te ponga como condición sine qua non perder la relación con las personas que más te quieren, que son tus padres, o tus hijos, o tus amigos de verdad, es una trampa. Yo creo que esa es la mayor señal de alarma. Nada es gratis. Es normal que si tú te metes en un partido político, si te metes en una peña de fútbol, si te metes en un sindicato, te van a pedir pasta, normal. Pero no te van a pedir que renuncies a tus padres, o a tus amigos, o a tus hijos, que es lo más terrible, ¿no? Ante algo parecido, yo creo que lo mejor es salir corriendo sin mirar atrás, porque estás ante una secta destructiva. Es una bandera roja tremenda. Absoluta, absoluta. Vale, pues muchísimas gracias, Manuel Carballal, por concedernos esta entrevista y esperemos que todo siga muy bien en Onda Cero, que sueles hablar mucho para la gente que se haya quedado con más ganas de oírte. ¿En qué programas sueles salir? Yo estoy los fines de semana en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, los domingos en la tertulia Zona Cero. Pero bueno, aunque no esté yo, La Rosa de los Vientos es un programa muy chulo y hay que oírlo, ¿eh? Aunque yo no salga. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, Manuel. Y hasta otra. Gracias a ti, Pablo, por darme voz y hasta cuando quieras. Y hasta aquí la doble entrevista con Manu Carballal sobre sectas. Esperamos que os haya gustado y recordando como todos los episodios que si queréis hacer cualquier comunicación o cualquier sugerencia al programa La mente y sus cicatrices, podéis mandar un mail al correo electrónico lamenteyssuscicatrices@gmail.com. Hasta aquí la entrevista de hoy y nos vemos en el próximo episodio.